Vamos a comenzar la reunión y lo primero que quiero significar es que es un honor para nuestro instituto contar con la presencia virtual del profesor Gianfranco Pasquino. De su brillante trayectoria como profesor y autor de numerosos trabajos sobre ciencia política, recordamos que fue profesor de ciencia política de la Universidad de Bolonia entre 1969 hasta el 2012, siendo nombrado emérito en el año 2014. También enseñó en distintas universidades, en Florencia, en Washington, en California. Es uno de los fundadores de la revista italiana de ciencia política. Fue senador de la República por 2 mandatos consecutivos y observador parlamentario del plebiscito de Chile en 1998 y de las elecciones presidenciales de 1989. Las universidades de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba y de México lo distinguieron con sendos títulos honoríficos y es autor de las editoriales del diario Domani. Entre sus numerosas publicaciones destacamos Bobbio y Sartori, Comprender y cambiar la política, y Mínima política, 6 lecciones de democracia del año 2019. Hoy, Gianfranco Pasquino, a quien agradecemos su presencia, nos va a hablar de democracia y guerra, 2 factores que generan angustia en nuestro tiempo. A la democracia, a la que muchos la ven como con cierto cansancio, dejando lugar a la aparición de regímenes populistas y autoritarios de izquierda o de derecha. Y la guerra, desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania, no sabemos cuál será el final, pero sí queda en evidencia la impotencia de las Naciones Unidas para evitarla. Luego de la exposición del profesor Pasquino, abriremos un espacio para preguntas que coordinará nuestro secretario, el doctor D'Agostino. Distinguido Gianfranco Pasquino, le agradecemos mucho su intervención y lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Voy a empezar diciendo que hoy es el 18 de octubre, cuando en Turín nació en 1909 Norberto Bobbio, que fue mi maestro. Entonces intento recordarlo porque fue un grande filósofo político, un grande profesor y autor de un libro pequeño pero muy interesante, es decir, El problema de la guerra y los caminos de la paz. Bobbio nunca fue un pacifista, pero siempre fue interesado a cómo se produce la paz, cómo se produce la paz justa, que es el problema que debemos en verdad enfrentar más que cómo producimos el orden político. Empiezo como parece que empezaban los grandes profesores alemanes, es decir, definiendo el título del curso: Democracia y guerra, democracias y guerras. Democracia es cuando existe una opinión pública libre que obtiene informaciones, produce informaciones en toda libertad. Cuando los hombres y las mujeres pueden participar en la política, pueden votar, pueden organizar asociaciones, son libres y tienen los medios de vida, es decir, que pueden vivir sin ser siervos de los que mandan, de los que tienen el poder. Esa es una definición mínima pero necesaria, porque sabemos que Ucrania es una democracia porque hay una opinión pública libre. La Rusia no es una democracia, es un régimen autoritario. No sabemos exactamente cómo definir la naturaleza del régimen, pero es un régimen autoritario con un líder más autoritario que el régimen, yo diría. Segundo,
¿Cómo definimos la guerra? La guerra hay una definición tradicional, histórica, de von Clausewitz. Hay guerra como continuación de la política con otras herramientas. No me parece una buena definición e intento definir la guerra de otra manera. La guerra es una ruptura del orden político, es una violación de la política. Si política es organizar los hombres y las mujeres y intentar conseguir objetivos comunes, la guerra no es así, es el contrario, es aniquilar los hombres y las mujeres, conseguir objetivos que un líder prefiere, que un líder quiere, que un líder puede obtener utilizando las armas. Entonces, Clausewitz hablaba probablemente en su tiempo, pero no es la mejor definición de guerra hoy. La guerra es otra cosa. Debe ser interpretada como una violación y como una ruptura. Entonces, cuando intentamos producir una situación diferente, debemos saber que hay rupturas y hay heridas que debemos saber curar de una cierta manera. Tenemos algunas teorías sobre guerra y paz y debemos, creo, empezar analizando las teorías. La teoría que me parece más interesante es la teoría que dice que las democracias no se hacen la guerra entre sí mismas. No es entonces que las democracias no hacen la guerra. Las democracias hacen la guerra contra regímenes autoritarios, regímenes tradicionales, regímenes sultanistas, regímenes despóticos, pero no hacen la guerra contra sí misma, porque si hay una opinión pública, la opinión pública no permite la guerra entre las democracias. Eso es el producto, y podemos interpretar eso, la Unión Europea, como el producto de una situación en la cual las democracias han decidido no hacer la guerra contra sí misma. La Unión Europea es el producto de una reflexión colectiva, cómo podemos evitar la guerra, creando instituciones como el Parlamento Europeo, como la Comisión Europea, como el Consejo de los Jefes de Gobierno. Entonces, es posible crear situaciones en las cuales la guerra no se hace y las democracias no hacen la guerra. Esa me parece una conclusión necesaria y muy importante, que tiene un precedente histórico verdaderamente importante, porque es un autor que Bobbio estudió, es decir, Immanuel Kant. Immanuel Kant decía que es posible obtener una paz eterna, perpetua, si puedo decir así, cuando los regímenes son no democráticos, sino republicanos, las repúblicas. Una federación de repúblicas puede evitar la guerra. En una federación política de repúblicas puede evitar la guerra. Puede producir una situación de paz perpetua o eterna. Ese es el segundo elemento teórico que me parece muy importante, porque cuando hay situaciones de federaciones, las federaciones no permiten la guerra al interior. Entonces podemos pensar que si la democracia se difunde, se producen más democracias en el mundo, reducimos el espacio, las posibilidades de guerra. Eso me parece también muy importante. Hay un tercer elemento teórico que es importante, pero no es completamente establecido como una teoría. Es decir, que las guerras hacen los estados y los estados hacen las guerras. En verdad, la mayoría de los estados en Europa fueron el producto de guerras. Italia también fue el producto de una guerra. Alemania es el producto de una o dos guerras. Francia siempre fue en actividades belicosas. La España también. Entonces es verdad
que la guerra puede producir estados y los estados tienen la necesidad, podemos decir así, de defender su integridad territorial a través de la guerra. Pero eso puede ser una explicación del pasado. Hoy no creo que pueda ser así. Creo que en la mayoría de los casos los estados no intentan crearse a través de la guerra. Puede ser el producto, como puedo decir, el producto marginal de conflictos políticos. Tucídides dijo que la guerra es el producto de una situación en la cual un Estado poderoso pierde sus capacidades y otro Estado crea otras muchas capacidades. Es decir, cuando hay un desequilibrio, el Estado que está perdiendo puede interrumpir el desequilibrio y producir una situación de guerra. La tesis de Tucídides ha sido utilizada para Graham Allison, que quiere explicar lo que ocurre entre China y los Estados Unidos. Es decir, China es un Estado poderoso que va creciendo. Dicen que los Estados Unidos van declivando, entonces puede existir un momento en el cual los Estados Unidos decidan que deben interrumpir el crecimiento de China. Creo que no sea así. Creo que los estados aprenden y pueden entonces evitar la guerra. La guerra la guerra debe ser definida no solamente cuando no hay la posibilidad de hablar, no hay palabras, las palabras no son utilizadas y las armas son las palabras de la guerra. Podemos ver algunos casos en los cuales es la imposibilidad de discutir los problemas que conduce, que crea una situación de guerra. Yo creo que sea necesario ver lo que ocurre a través de ojos, se puede decir así, ojos italianos. Entre el 1943 y el 1945, en Italia hubo una resistencia contra los fascistas y contra los nazistas. Un grande histórico, un grande historiador, escribí que existieron 3 guerras al mismo tiempo. Una guerra de liberación nacional contra los nazistas, contra los alemanes. Una guerra civil entre los antifascistas y los fascistas y una guerra revolucionaria. Los de la izquierda que intentaban utilizar la guerra para construir un sistema político y económico totalmente diverso, hacer la revolución. Es decir, 3 guerras al mismo tiempo en Italia en el 1943 y 45. Hay guerras que son todas, como puedo decir, necesarias, porque la guerra contra los agresores es una guerra absolutamente necesaria. Hay guerras civiles cuando los hombres y las mujeres no comparten más los ideales y los valores que existen dentro de su sistema político, y puede existir una guerra revolucionaria, una guerra, puedo decir, no solamente de liberación, pero una guerra de clase, cambiar las relaciones de poder entre algunos grupos sociales y producir entonces una situación totalmente diferente. Eso es muy importante porque no fue solamente el caso de Italia, fue, por ejemplo, el caso de los Vietcong en Vietnam, una guerra de liberación contra los americanos, una guerra civil entre el norte del Vietnam y el sur del Vietnam, y una guerra, como podemos decir, revolucionaria por establecer un régimen comunista, entonces un régimen de diferentes clases sociales con una situación de liberación de clases, una situación de socialismo u comunismo. Otro
caso que me parece importante fue España entre 1936 y 1939, porque fue una guerra civil entre los fascistas, pues si podemos decir así, de Franco, los militares y el legítimo gobierno republicano, con la intervención de la Unión Soviética y la no intervención de algunos estados como Francia e Inglaterra, que no apoyaron completamente a los republicanos. Pero lo que me parece interesante subrayar es que es un antifascista italiano. Escribí que la guerra que existía en España fue solamente el principio de otras guerras. Luchar en España estaba necesario por los antifascistas, y la próxima lucha sería la lucha en Italia contra el fascismo. Entonces, aquí también hay una situación de guerra civil y una situación de guerra que podemos decir casi revolucionaria. El caso que tenemos que analizar es el caso de la agresión rusa a la Ucrania. Creo que sea necesario, absolutamente necesario, decir que es una agresión. Entonces, es una violación del orden internacional. Es una violación muy visible, plateada, yo diría, de la violación del orden internacional. No debemos evaluar las causas, las razones que Putin utiliza para explicar su agresión. Debemos afirmar que hay un régimen autoritario que hace una agresión contra un régimen democrático. Entonces debemos decir que debemos escoger entre apoyar un régimen democrático o dejar que un régimen autoritario gane la guerra, con consecuencias imprevisibles, porque todos los estados que son cerca de Ucrania saben que la guerra de la Rusia puede no terminar simplemente en Ucrania, sino continuar. Polonia, Estonia, otros países. Entonces no es solamente una guerra entre un país autoritario y una democracia, puede ser el inicio de una guerra que va continuando contra otros países que son democráticos y que son estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo termina la guerra? Voy a analizar cómo puede terminar la guerra, porque hay una discusión intensa en Italia con muchas diferencias de opinión, con muchas contradicciones, cómo termina la guerra. Y hay diferencias en otros países, por ejemplo, algunas diferencias también en Francia, pero la Unión Europea tiene una posición clara, yo decía, completamente clara, contra la agresión rusa y la necesidad de terminar la guerra con la derrota de la Rusia. Yo creo que debemos decir así. ¿Por qué la derrota de la Rusia? Porque sabemos que algunas guerras no pueden terminar con la derrota de algunos actores. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó con la derrota de Alemania y de Japón. Sabemos que los dos países han logrado ser democráticos. Entonces es posible esperar una derrota de Putin, esperar un cambio de régimen en Moscú. El regime change no puede ser un objetivo declarado, pero puede ser la consecuencia de la derrota de Putin, una consecuencia posible. Yo diría probable, si la derrota es importante, porque no conocemos bastante sobre el círculo de los que apoyan Putin, pero pierden sus privilegios, pierden su dinero, pierden su libertad, no pueden circular en Europa los oligarcas. Entonces hay probablemente mucha disatisfacción entre los que han apoyado a Putin. El problema es cómo reemplazar Putin. El regime change es algo que puede acontecer, algo que puede ser organizado dentro de la Rusia,
Pero creo que lo que Macron, el presidente francés, ha dicho, es decir, no debemos humillar a Putin, no es una posición que podemos compartir. Porque si Putin pierde la guerra, la humillación es la consecuencia de sus acciones, de sus actividades. Entonces debemos pensar cómo terminar la guerra y cómo podemos reemplazar a Putin. ¿Por qué todo eso es necesario? Porque si creemos que las democracias no se hacen la guerra entre sí mismas, podemos pensar que es posible democratizar la Rusia, y la democratización de la Rusia pasa a través de la derrota de Putin y de los que lo apoyan, y la creación de un régimen entonces verdaderamente democrático. Hay otro elemento importante que me parece subrayar, es decir, que no podemos aceptar simplemente una paz que sea ¿cómo puedo decir?, la aceptación de lo que ha ocurrido en Ucrania. Debemos intentar obtener la integridad territorial de Ucrania. Ese es un principio fundamental del derecho internacional. Debemos respetar todos la integridad territorial de un país, ese país hoy es Ucrania. La Unión Europea ha hecho lo que puede hacer. Continúa armando los ucranianos, que es necesario. Los ucranianos luchan una guerra de defensa. Es necesario armar los ucranianos. Es necesario continuar con las sanciones contra la Rusia, contra los oligarcas. Es necesario pensar en la creación de un nuevo orden internacional. La paz no puede ser solamente el reconocimiento de la situación que existe hoy. Debe ser volver a la situación antes de la guerra. Es decir, crear una situación en la cual la integridad territorial de Ucrania es reconocida, es producida, es consolidada, y que la Rusia debe saber que no puede ganar guerras en el territorio europeo. Última observación que me parece importante es que no conocemos bastante sobre la dinámica del régimen autoritario de la Rusia. Pero sabemos mucho sobre la dinámica de los regímenes autoritarios del pasado y de los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios son rígidos, entonces caen, colapsan, no dejan nada, no pueden ser reconstruidos. Alemania tenía la Alemania nazista tenía un régimen totalitario, el régimen totalitario colapsó. Un famoso, como se dice, director de film italiano, Roberto Rossellini, produjo un film sobre Alemania. El título es Germania anno zero, Alemania año cero, porque todo debería comenzar ex novo, sin nada podía ser recuperado del pasado. El mismo éxito en Japón. El Japón tenía un régimen militar que podemos definir casi totalitario. Entonces, 10 años fueron necesarios para construir un régimen bastante democrático en Alemania. No sé cuántos años serán necesarios para construir algo de no autoritario en Rusia, pero eso es un objetivo que debemos perseguir. Es un objetivo necesario. ¿Cómo podemos obtener eso? Garantizando que no hay ningún intento de conquistar territorio en la Rusia. El problema es cómo cambiar el régimen político, cómo cambiar el dictador de Rusia. Eso es lo que podemos pensar. La guerra debe ser una guerra, la paz debe ser una paz justa, una paz no solamente justa, pero podemos decir una paz justificada. Es decir, debemos tener criterios para evaluar
el tipo de paz que intentamos construir. El tipo de paz que intentamos construir debe ser una paz que sea fundada sobre principios democráticos. La discusión internacional no me parece, ¿cómo puedo decir?, bastante amplia, bastante democrática, si puedo decir así. Es decir, que no comprende que la agresión rusa ha cambiado totalmente el orden político internacional y si la Rusia gana el orden político internacional liberal, digamos liberal, no será nunca reconstruido. Entonces no es una guerra limitada, es una guerra muy importante por el mundo y debemos intentar construir una paz perpetua, como diría Kant, y la paz perpetua existe solamente cuando hay regímenes democráticos. Entonces la guerra puede producir una situación en la cual un régimen democrático parece en Rusia también y produce consecuencias positivas por todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Abrimos las preguntas entonces con Carlos, que las dirige. Bueno, me pide la palabra el doctor Carlos Baiman. El sonido, Carlos. Estoy unmuted, perfecto. Bueno, excelente presentación, Gianfranco. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eso es lo que los países occidentales y las democracias de todo el mundo deberían esperar como resultado de esta guerra. Ahora, eso es lo que yo llamaría una posición normativa. Ahora, la pregunta que me hago yo es, ¿cuán realista es esa posición normativa? Y la respuesta la encuentro en un eslogan nazi, el triunfo de la voluntad. O sea, llegar a ese resultado depende de la voluntad de Occidente. De la voluntad de Occidente de continuar armando Ucrania, continuar con las sanciones a Rusia, aplicar sanciones secundarias a los países que violen estas sanciones, como desgraciadamente India y China, etc. Y yo no soy terriblemente optimista, porque veo dos factores negativos que pueden afectar la voluntad de Occidente, uno económico y el otro político. El económico es naturalmente las consecuencias económicas de las sanciones a Rusia sobre los países occidentales. Hemos visto las manifestaciones en Francia anteayer o ayer. Se habla de una huelga general en Francia contra el aumento del costo de la vida, entre comillas. ¿Qué va a suceder cuando en el invierno escaseen el gas, el combustible o aumenten sus precios? ¿Cuáles serán las consecuencias de esto sobre la opinión pública de los países occidentales? Y el segundo factor que me produce temor es el político. O sea, como estábamos hablando antes de empezar, existe una posibilidad bien concreta de que Donald Trump termine siendo el candidato republicano, una posibilidad bien concreta de que Donald Trump dentro de 2 años sea el presidente de los Estados Unidos, y Trump es un aliado de Putin, no solamente ideológico, sino también personal. Eso podría pasar dentro de 2 años, pero luego de la victoria parlamentaria republicana que se teme en Estados Unidos, el año que viene el partido dirigido por Trump va a tener muchísimo más peso en la política norteamericana. En Italia me gustaría que nos cuentes qué piensas sobre cuán fuerte es la posición atlantista de Giorgia Meloni, porque por lo que sabemos desde afuera y los que no entendemos mucho de la política italiana, bueno, tanto Berlusconi como Salvini fueron amigos y aliados de Putin y son fuerzas centrales en el nuevo gobierno italiano, ¿cierto? O sea, hay nubes en el horizonte y me pregunto cómo esas nubes afectarán la voluntad occidental. Gracias. 4, 5, 6, 7 preguntas.
más o menos. Paz y guerra son dos palabras que tienen valor. No puedo analizar los dos solamente de una manera descriptiva. Entonces es necesario una perspectiva normativa también. Seguro. Queremos la paz y no queremos la guerra. Entonces es verdad que mi perspectiva fue fundamentalmente normativa, pero es difícil no tener una perspectiva normativa. Me parece, en algunos casos me parece absolutamente necesario tener una perspectiva normativa. Ese es un caso necesario. Es verdad de que hay problemas en algunos países europeos, pero yo creo que sea necesario poner en evidencia que los Estados miembros de la Unión Europea han tenido una posición común hasta hoy, lo que me parece muy importante porque son 27 estados que tienen, yo diría, tienen una posición contra la guerra y contra la agresión rusa y me parecen disponibles a pagar un precio. Al mismo tiempo están reorientando sus economías, están transformando las fuentes de energías. Eso va a producir cambios económicos y cambios ecológicos también muy, muy importantes. En Italia, Giorgia Meloni, que tiene el 26% del consenso de los italianos, entonces 3 veces Berlusconi y 3 veces Salvini, Giorgia Meloni tiene una posición atlantista y contra la Rusia. Es una posición coherente, no es una posición hoy, después de haber ganado las elecciones, es una posición antes, es una posición, yo diría, ¿cómo puedo decir? Casi histórica. El atlantismo de Giorgia Meloni es el atlantismo de su vida política, fundamentalmente. Es posible, pero no me parece probable que Trump va a ganar las elecciones presidenciales en 2024 y espero que antes del 2024 la guerra de la Rusia contra la Ucrania ha sido terminada. Entonces podemos tener preocupaciones y yo comparto las preocupaciones de usted, pero creo que probablemente la guerra va a ser terminada. Y creo también que no debemos, ¿cómo puedo decir? No debemos no pensar que no hay problemas en Rusia, problemas económicos también y problemas políticos. Rusia es un grande país, no conocemos los corresponsales europeos y americanos no conocen toda la Rusia, entonces tenemos un número limitado de informaciones y creo que hay disenso, hay oposición en muchas áreas, en muchos sectores y dentro de la opinión pública rusa. Eso va a producir consecuencias, creo, contra Putin. Si continúa la guerra, creo que la oposición va a crecer mucho. ¿Alguna pregunta más de los presentes en la sala, por favor? No tengo preguntas, Horacio. Bueno, voy a formular yo una pregunta. Profesor Pascuino, la historia de la humanidad está siempre marcada por conflictos bélicos y la historia nos demuestra la extensión de muchas guerras, ¿no? Desde la guerra de los Países Bajos a las Islas Orlingas, que según dicen duró 335 años, tenemos guerras de 100 años, guerras de 30 años, como la Guerra de las Rosas y la Guerra de los 30 años. Y también tenemos que las democracias están pasando por un momento de crisis, algunos la denominan recesión democrática, y si, digamos, tenemos en cuenta algunos estudios, solamente podemos hablar de democracias plenas y perfectas, más o menos alrededor de unas 20 y tantas, no más. Es decir, los ciudadanos tenemos, evidentemente, en las democracias, derechos políticos formales, pero eso no garantiza de modo alguno
un poder de influencia real en las decisiones. Mi pregunta apunta, digamos, para tener en cuenta este contexto, ¿qué opinión tiene usted sobre la democracia como discurso que muchas veces se la utiliza para legitimar la guerra? Y también si el uso de la guerra, según la experiencia histórica, ha servido o sirve para instalar o imponer regímenes democráticos. Carlos, ¿podría hacerle una pregunta que se relaciona con con la respuesta anterior que dio el profesor? Bueno, sí, cómo no. Lo que le quiero preguntar es que en toda su intervención, que me pareció excelente, que no aparece, o yo no lo vi, la posibilidad de que haya una utilización de armas nucleares en esta guerra, lo cual podría dar un resultado diferente a la definición de la guerra en sí misma y a la posibilidad de que efectivamente los alcances y las consecuencias de la guerra se expanda y sea mucho más grave para el mundo entero, diríamos, ¿no? Con posibilidad de que intervengan las potencias que usted aludía, aliadas, la de peso, por supuesto, internacional, en ese conflicto. No, Perdón y gracias. Sí, contesto la última pregunta, porque si hay la utilización de armas nucleares, somos todos muertos. No se puede utilizar de una manera limitada las armas nucleares. Las consecuencias de las armas nucleares son una guerra total. Una guerra total. Todos los que han estudiado las relaciones internacionales, Kissinger, por ejemplo, sabe perfectamente que una guerra nuclear no puede ser ganada porque hay siempre la posibilidad de un segundo choque. Entonces, no. Aaron dijo e escrito que no, que una guerra nuclear va a producir la fin del mundo. Entonces, no analizo eso porque me parece una situación extrema y creo que no es muy probable, porque los que apoyan Putin probablemente no apoyan el uso táctico. No sé qué significa táctico, porque la guerra nuclear no puede ser limitada. Entonces, no, creo que no. Pero si no tengo razón, nosotros somos, terminados. La otra pregunta es decir que, ¿cómo puedo explicar la otra pregunta? Utilizo Sartori entonces. Es decir, hay dos maneras de interpretar la democracia. Hay una democracia ideal, es decir, la democracia que nosotros queremos, que nosotros construimos, que nosotros esperamos obtener. La democracia ideal, es decir, libertad, de una cierta manera, egalidad, prosperidad también, que es la democracia ideal. Y la democracia ideal no es en crisis, no hay crisis de democracia ideal. En todo el mundo los opositores, en China y en Myanmar, en Latinoamérica y en Moscú, luchan porque tienen una visión de democracia ideal. Queremos libertad, queremos un poco de egalidad, queremos solidaridad, yo diría, no fraternidad, hermanidad. Entonces, la democracia ideal no es en crisis. Los opositores en todo el mundo hablan de democracia y quieren la democracia, que no es simplemente la democracia occidental, es la democracia occidental que tiene un valor mundial, un valor global hoy. Han visto la democracia a la Sorbonne, a Cambridge, a Harvard, en otros países democráticos, y quieren la democracia que han visto. Y después hay las democracias plurales, es decir, los regímenes democráticos en Italia, en Suecia,
en Latinoamérica, porque hay democracias en Latinoamérica, en todo el continente latinoamericano hay democracias que tienen problemas, tienen dificultades, tienen desafíos, tienen problemas de funcionamiento y tienen problemas estructurales. Los problemas estructurales son difíciles de resolver. Los problemas de funcionamiento pueden cambiar. Entonces, no es verdad que hay una crisis de la democracia. Hay problemas dentro de las democracias realmente existentes, diría Sartori. Pueden ser resueltos. Lo que me preocupa mucho es que vemos que hay problemas estructurales y no solamente de funcionamiento en los Estados Unidos. La democracia de los Estados Unidos no funciona bien. La democracia tiene problemas no solamente estructurales, sino problemas culturales. Eso es lo que me preocupa verdaderamente. Biden no puede resolver los problemas culturales. Yo voy a decirlo con las palabras americanas. Es un hombre viejo, blanco, que tiene un pasado, pero no tiene un futuro. Trump es el desafío de la democracia americana. Otro hombre blanco, viejo, que no tiene un futuro, pero tiene ambición política. Tiene, ¿cómo puedo decir?, el deseo de derrotar no solamente Biden, sino los jueces, todos los frenos y contrapesos. Entonces, eso es el problema. El problema es cómo funciona muy mal la democracia en los Estados Unidos. Eso es muy preocupante. Bueno, ¿alguno de los presentes en la sala quiere hacer una pregunta? Tengo Sí, varias preguntas en el chat. Perdón, ¿quién? Yo quería hacerle una pregunta y levanté la mano ahí. Cuando pueda. No lo había visto, perdón. Sí, por favor, formule la pregunta. Mire, bueno, ante todo, muchísimas gracias por el espacio y agradecido por las palabras. Realmente nos llevan a pensar de distintas maneras. Me interesa el salto de paradigma. Pero dentro del ámbito de la guerra, el dominio de la guerra, sabemos que está el dominio físico, el dominio virtual y el dominio cognitivo. Yo aprecio en esta charla que habría que poner, por lo menos mi duda es, ¿qué se está haciendo dentro de esa área en cuanto a las operaciones ideológicas y a la historia? Porque antes siempre se decía que el que ganaba la guerra era el que escribía la historia. Y ahora todos sabemos que primero hacen el relato, se construye la historia y luego se avanza. O sea, ¿cuál para el señor que está exponiendo sería la historia escrita? ¿Cuál es la idea de esta guerra? ¿Dónde termina? Desde la construcción. Yo entiendo que él hace énfasis en las democracias y bueno, hacer una transición de una democracia a una no democracia y eventualmente de una dictadura a una no dictadura y de ahí a una democracia. Pero ¿es tan así o hay otra historia que está escrita antes de que arranque esta guerra? Porque esta guerra se sabía ya hace 8 o 10 años que estaban dando vuelta y en Crimea fue un resultado y ahora otro. Nada más, gracias. No sé si he comprendido exactamente la pregunta, pero si la referencia fue a Fukuyama la referencia. Sí. ¿Sí? No, Fukuyama escribí que la guerra entre las democracias liberales y los regímenes comunistas había terminado. Pero si puedo decir, otra trayectoria empezaba, la trayectoria de las democracias liberales que podían llegar a ser más democráticas y más liberales, yo diría así, pero tenía un desafío inmediato que Fukuyama descubrí, pero no analizó de manera profunda, es decir, el desafío de los fundamentalistas. Los fundamentalistas islámicos, creo que podemos decir así, los fundamentalistas religiosos, los fundamentalistas que no son solamente islámicos, porque hay fundamentalistas judíos, hay fundamentalistas católicos, en Brasil hay fundamentalistas evangélicos, en los Estados Unidos también, y hay un régimen fundamentalista, es decir, la teocracia de Irán. Entonces, esos son los desafíos que las democracias liberales deben combater, deben derrotar.
Entonces el problema existe. El problema existe, pero podemos decir que las democracias tienen los elementos necesarios para luchar contra los fundamentalistas. Creo que en general es verdad que hay problemas de funcionamiento, pero no hay un específico elemento que sea el elemento como importante que puede producir un colapso de las democracias. Es decir, que las democracias tienen diferentes problemas. Los problemas de funcionamiento de la democracia italiana son diferentes de los problemas de funcionamiento, por ejemplo, de la democracia de Inglaterra, que tiene hoy un problema con el sistema de los dos partidos y los conservadores. Entonces, no, insisto, no hay problemas que las democracias no puedan resolver. Es un problema de los hombres y de las mujeres políticas que deben saber interpretar la situación, convencer los otros hombres y mujeres y producir los cambios. De ese punto de vista yo soy bastante optimista. Soy pesimista sobre la democracia en los Estados Unidos, pero no en general sobre las democracias en el mundo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Profesor Pascuino, tengo aquí en el chat varias preguntas. Una de ellas la hace Alexis Sánchez, que dice, ¿qué rol puede tener China en el enfrentamiento de Rusia y Ucrania? ¿Hasta qué punto puede condicionar la voluntad de Occidente? China tiene problemas al interior que debe resolver. Hay problemas demográficos hoy en China también, pero China espera simplemente que Rusia sea derrotada, porque China tiene ambiciones mundiales, puedo decir así. Entonces, ha ganado la competición, la carrera con la Rusia. Entonces, no tiene necesidad de hacer nada. Debe simplemente esperar. El verdadero problema de China es Taiwán. Es decir, Xi Jinping ha declarado que quiere obtener Taiwán. Eso puede ser un problema. El problema que yo no puedo resolver es un problema que debe ser resuelto al interior de las relaciones entre Estados Unidos y China. Pero China es un actor importante, pero aún no bastante importante. No tiene aliados en el resto del mundo. Entonces, es verdad que es un grande poder político, pero no tiene bastante aliados. Y creo que la ideología de China no puede ser exportada. La democracia puede ser exportada, pero solamente en los países donde hay demócratas. Si no hay demócratas, construir la democracia debe ser un problema del país, del interior del país. En Alemania en 1945 existían los demócratas. En Austria existían los demócratas. De una cierta manera, en Japón algunos demócratas existían, pero no podemos construir democracias, por ejemplo, en Irak, porque los demócratas no existen. Y no sabemos cuándo van a aparecer. Podemos construir la democracia en Turquía porque existen demócratas. Las dos últimas preguntas, profesor Pascuino. La doctora Rosana Botana de Italia pregunta, ¿qué sucedería si la guerra la gana Rusia? ¿Qué sucedería con la actual Unión Europea? ¿Podría ser que se establezca un nuevo orden europeo más democrático que el actual régimen europeo? No creo que es posible que Rusia gane, pero si Rusia gana es un problema mundial. Todos los países europeos van probablemente a construir una relación muy estrecha, van a crear una Europa armada, una nueva guerra fría va a existir en el continente europeo. Rusia no es la Unión Soviética. La Unión Soviética fue más importante no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista militar. Rusia puede ganar, pero no es hoy
fuerte como fue la Unión Soviética, pero eso produce una guerra fría en el continente europeo, no tengo ninguna duda. La última pregunta, que es un poco extensa, dice, saber cuál es su opinión sobre las razones por que la democracia y la paz lo logran imponerse con mecanismos de consensos ante los regímenes que encuentran en la guerra un modo de conquista de territorios estratégicos, como por ejemplo la forma de la central atómica de Ucrania. ¿Considera que la guerra es un fracaso de las ciencias sociales, políticas y jurídicas que sustentan la democracia global? No, no sé si es un fracaso de la ciencia política. La ciencia política tiene la posibilidad de prever las guerras, de establecer cuándo las guerras pueden ser ganadas o van a ser perdidas. Entonces la ciencia política necesita una traducción de los que la ciencia política conoce a los que se puede hacer, pero son los políticos que deciden lo que pueden hacer o no. Hay algunos casos en los cuales la ciencia política ha utilizado herramientas necesarias a los políticos y hay algunos casos en los cuales los políticos han decidido proceder con sus conocimientos bastante limitados. Entonces no es un fracaso de la ciencia política, es un fracaso de la política, yo diría de los políticos, porque los políticos deberían saber cómo negociar, cómo resolver los conflictos sin utilizar las armas, porque el costo de la guerra es siempre superior a cualquier costo de una negociación. Aun cuando no ganan la negociación, el costo es menor del costo de la guerra. Entonces, si los políticos saben evaluar costos y consecuencias, no proceden a actividades belicosas. Entonces, la guerra es un fracaso de los políticos. En este caso, es un fracaso de Putin. Putin no ha pensado que podía resolver los problemas con la guerra, probablemente con la negociación, utilizando el gas, por ejemplo, como herramienta de negociación, podía obtener mejores resultados que a través de la guerra. Bueno, Horacio, si ningún académico de número de los presentes desea formular la pregunta, damos por cerrado la ronda de preguntas, Horacio. Muy bien. Yo quiero agradecerle muy especialmente al profesor Gianfranco Pasquino porque nos ha hecho, a través de su brillante exposición, nos ha mostrado un mundo complejo, un mundo con muchas amenazas, pero también nos ha dejado una esperanza. Creo que vamos a seguir trabajando en estas líneas y le insisto, Gianfranco, usted va a ser siempre bienvenido a este instituto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y gracias a todos.